Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos y a todas por venir a ver lo que queremos decir y a escuchar lo que vamos a decir, y sobre todo muchas gracias a los ponentes y a las ponentes que han venido hoy aquí a explicar y dar su opinión sobre un caso que a nosotros nos preocupa enormemente, igual que seguro a todos vosotros, vosotras, y debería preocupar a la sociedad. Y gracias, Cristina, ella es Cristina Fallarás, gracias por estar aquí y gracias por moderar este acto. Yo trataré de ser muy breve, creo que todos somos conscientes del drama que supone en términos políticos lo que estamos viendo. Estamos viendo una deriva autoritaria, lo decía muy bien Cristina, desde el inicio de la crisis fundamentalmente, desde el inicio de los recortes, ha habido una serie de iniciativas desde el Gobierno destinadas fundamentalmente a incrementar la represión. Vivimos un tipo de represión administrativa, con la ley Mordaza, consistente fundamentalmente en lo que expresaba muy bien con un ejemplo la propia Cristina, es decir, el hecho de intentar desincentivar la protesta política de tal manera que, imponiendo multas, la gente dejara de protestar en las calles. Desde luego, esto no funciona para la mayoría de la gente, pero sí funciona para un sector importante de gente que efectivamente no puede hacer frente a esas multas. Ayer mismo hablábamos con una compañera pensionista que cobra 400 euros al mes y a la que acababan de poner la semana anterior una multa de 500 euros. Creo que es significativo, una multa, por cierto, por estar en un parque haciendo proselitismo de llamadas a la organización de la huelga. De la manifestación de mañana. Entonces, al final lo que tenemos es ese tipo de represión administrativa que ha ido acompañada también de una represión de tipo penal, de una represión que consiste fundamentalmente en usar una serie de artículos obsoletos del Código Penal que apenas se habían utilizado hasta ese momento y que de repente ahora, encima en un contexto, que es el agravante, en un contexto en el que ya no existe ninguna banda terrorista en activo, se utiliza de forma mucho más acelerada. Artículos obsoletos como es el de injurias a la corona, artículos obsoletos como es el de ofensa a los sentimientos religiosos o el de ofensa a la patria, a sus símbolos, a las instituciones del Estado, que siempre deberían estar, bueno, a nuestro juicio, derogados, por supuesto, pero que hay desde hace unos años una interpretación por parte de algunos jueces ultrarreaccionarios que interpretan esos artículos e interpretan determinados casos de una forma totalmente conservadora y reaccionaria, de tal manera que al final, como hemos visto en la sentencia del martes pasado, perdón, de este martes, ya apenas ha pasado unos días, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba reconociendo que la libertad de expresión tiene que prevalecer frente a la interpretación de esos artículos. Pero esto sucede, y esto es importante tenerlo presente, en un tribunal que hace su sentencia 10 años después de ocurrir los hechos. Y por lo tanto, en ese transcurso de tiempo, lo que queda es una mancha terrible para las personas que han tenido que pasar por juicios, que han tenido que sufrir una sentencia, las consecuencias relacionadas. El informe de Amnistía Internacional de esta semana yo creo que también es bastante llamativo. Ha habido en los últimos años más de 70 condenados por el artículo 578 y que son cantantes, raperos, tuiteros y una serie de ámbitos muy diversos, todos pasados por el mismo patrón. Un patrón de crítica política que, sin embargo, se hace interpretado por parte de determinados jueces como un riesgo muy importante para el sistema que debe ser neutralizado. Y esto tiene que ver, yo creo, que con lo que preguntaba Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué desde ese momento? Yo pienso que lo que estamos es ante un fenómeno de resquebrajamiento de la hegemonía de quienes han gobernado este país durante 40 años. Porque durante estos últimos 40 años, la mayor parte del tiempo, han tenido la capacidad de convencer a la sociedad española de que el mundo en el que vivíamos era el mejor de los mundos posibles y de que no había alternativa al sistema del 78, al régimen político del 78 y de que no había alternativa a las políticas que ponían en marcha los diferentes gobiernos. Pero han perdido, sobre todo a raíz de la crisis reciente y del despertar político de mucha gente en el 15M y en procesos posteriores, han perdido la capacidad de convencer. Y cuando uno pierde la capacidad de convencer, para poder seguir estando en el poder solo le queda la coacción, le queda la represión. Y no es casualidad, por lo tanto, que este proceso reciente de incremento de la represión esté seguido de esta crisis económica. Yo creo que es una respuesta que, más que manifestar su fortaleza, manifiesta su debilidad.
Manifiesta la debilidad de un sistema político incapaz de convencer y que tiene que recurrir a la fuerza para mandar un mensaje. Porque creo, y ahora ellos son los protagonistas que hablarán aquí, las víctimas de este proceso, ellos, yo les he escuchado en otras intervenciones, se sienten como lo que realmente son. Son como mensajeros por parte del sistema que les intenta convertir en expresiones ejemplarizantes para que otra gente no haga lo que están haciendo ellos, y para que la gente no proteste, y para que la gente no salga a la calle, y para que la gente no escriba críticas en las redes sociales al sistema, al gobierno. Yo creo que es evidente que aquí lo que hay es un intento de generar miedo en la población. Miedo político. Miedo para que la gente tema. Porque uno de los efectos más terribles que produce en sentido amplio, en sentido colectivo, es que se genera un sistema y un clima de autocensura. Un clima de autocensura, porque personas, cantantes, raperos, tuiteros, escritores, periodistas, cineastas, actores, actrices, viendo lo que les está pasando a las personas que están hoy aquí, tienen miedo de hacer una actividad que pudiera caer en las mismas consecuencias que las que estamos viendo aquí. Eso es lo que intentan generar, ese miedo, esa autocensura, ese proceso tan peligroso para una sociedad democrática. Y yo nací en 1985, no viví el franquismo, muchos de los que estamos hoy aquí no hemos vivido ese régimen dictatorial, pero lo que nos dicen los que sí lo vivieron es que esto era incluso difícil de ver en los últimos años del franquismo, porque había ya una correlación de fuerzas que expresaba una izquierda con potencia, con capacidad, y el propio franquismo tenía ese miedo para poder hacer lo que está haciendo ahora. Y yo creo que, por lo tanto, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en el seno de una batalla política. Sin duda hay muchas batallas individuales que se están disputando aquí, muy graves, pero yo creo que es importante que los que estamos en esta sala y que tengamos que mandar el mensaje hacia afuera, pensemos que no son solo batallas de estas personas que están hoy aquí con nosotros. Hagamos colectivas sus propias batallas, para el apoyo, para la solidaridad y sobre todo para explicar que son víctimas de un proceso político muy grave que requiere una respuesta. Aprovechemos la pedagogía para convencer a la ciudadanía, a nuestros semejantes, de que lo que nos estamos jugando es no solo la libertad de expresión, sino muchas de esas conquistas que hicieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, por ejemplo, durante la transición. No construyeron una democracia tal y como nosotros identificamos una democracia. Por eso salimos también a las calles a decir que queremos una democracia real, porque consideramos que el sistema político en el que vivimos no responde a lo que nosotros creemos que es una democracia. Pero es verdad que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas construyeron un país que es mejor de lo que hubiera sido si no hubieran luchado en las calles. No cabe ninguna duda. Por lo tanto, el ejemplo es que hay que luchar, movilizarse, hay que ser capaces de enfrentar políticamente a este sistema. Y esto también se hace culturalmente. Tengo mucho miedo cuando veo a una izquierda callada ante lo que está pasando. Me da pánico ver a determinados espacios de la izquierda que cuando ocurren cosas como esta no dicen absolutamente nada. Y creo que hay una batalla por luchar que nos corresponde a todos y a todas también. El pasado martes, este martes, se debatió en el Congreso la supresión del delito de injurias a la corona, un delito que ha agravado algunos de los casos de los que están aquí presentes. Desgraciadamente, PP y Ciudadanos votaron en contra, porque son el bloque reaccionario, son la parte más conservadora reaccionaria y se podía esperar de ellos. Pero desgraciadamente el Partido Socialista votó con ellos. Votó con ellos encima, para colmo, en nombre del republicanismo, cosa que ciertamente no hay por dónde cogerla, pero en cualquier caso es algo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, porque estoy convencido de que la mayor parte de la gente que se siente socialista y parte del Partido Socialista no comparte que existan delitos como el de injuria a la corona que hagan que en este país, en el siglo XXI, en 2018, si criticas en una canción, en un tuit o en cualquier otro espacio a la monarquía, te pueden meter en prisión. Y esto es lo que pasa hoy en día. Y por lo tanto, lo que como estamos viendo son procesos de esta naturaleza muy graves. Lo último, la revista satírica Mongolia, por hacer un chiste, 40.000 euros. Está claro que intentan mandar ese aviso a navegantes del que hablábamos antes y creo que tenemos que ser conscientes que es una deriva autoritaria que se puede frenar. Se puede y se debe frenar si somos capaces de hacer mucha pedagogía. Y por lo tanto,
Yo lo único que quiero transmitir es daros las gracias a vosotros y a vosotras y sobre todo a las personas que están aquí, que son víctimas de este proceso, víctimas directas e individuales de este proceso, transmitiros la solidaridad por parte de Izquierda Unida, el apoyo y que nosotros somos una organización política que es un instrumento y que ese instrumento es para conseguir una sociedad libre y democrática y que lo uséis. En la medida en que lo consideréis necesario, nosotros estamos ahí para hacer de esta sociedad más justa, para desvelar todas las injusticias que hay y combatirlas. Y por lo tanto nosotros que sepáis que no nos vamos a callar, desde Izquierda Unida vamos a utilizar nuestra fuerza colectiva para no callarnos ante lo que está sucediendo. Esta mañana hemos presentado una propuesta de ley que esperemos que con ella se puedan dar pasos de gigante en beneficio de la libertad de expresión. Para los que no lo sepáis, proponemos la derogación de todos esos artículos obsoletos como los que había citado antes, el de injurias a la corona, el de delitos de ofensas religiosas, el de injurias a la patria, a los símbolos, pero también ese artículo 578 de enaltecimiento al terrorismo, que es un artículo ambiguo que curiosamente, y esto es muy importante hacer pedagogía porque no es fácil hacer pedagogía con este artículo, es un artículo que apenas se utilizó durante los tiempos de ETA, los tiempos finales de ETA, y sin embargo se está usando de forma muy activa justo cuando ya no existe ninguna banda terrorista como ETA. Y se está usando para meter a gente en la cárcel que no supone ningún riesgo democrático para nuestro país, que no tiene ninguna vinculación con el terrorismo y que simplemente ha tenido, lo voy a decir así, la mala suerte de que les han tocado jueces ultrarreaccionarios que han interpretado ese artículo con la intención política de mandar un mensaje a todos los críticos del sistema. Y por lo tanto nosotros proponemos también su derogación. Son temas que nosotros creemos que hay que afrontar, porque la derecha nunca frena. Si la izquierda agacha la cabeza en este momento, la derecha seguirá avanzando en recortar libertades. Y por lo tanto que nadie se crea a esa izquierda que se está agachando y diciendo ya pasará, yo no quiero hablar de este tema, porque no hablando de este tema, no afrontando este tema, realmente le estamos dando una victoria a la derecha que no solo no se merece, sino que condena a nuestra sociedad a vivir en un país mucho más injusto. Y por lo tanto, yo lo que quiero es terminar con ese mensaje de esperanza porque creo que se puede construir un nuevo país con otros fundamentos y otros valores. Yo no creo que la sociedad se haya vuelto más de derechas, lo que creo es que la izquierda tiene mucho trabajo que hacer para conquistar a mucha gente que ahora, por la política del miedo, por determinados errores de la izquierda, prefiere quedarse en casa. Creo que afortunadamente movimientos políticos como el de pensionistas, el de las feministas o incluso los que se van a manifestar y nos vamos a manifestar mañana en defensa de la libertad de expresión, estamos dando ese mensaje. Hay que salir a la calle, hay que autoorganizarnos y hay que luchar. Si no luchamos, pues la derecha y la oligarquía de este país será la que venza y eso sí que sería un problema para las generaciones venideras. Muchísimas gracias.